En esta edición de Jerusalén Deadline, el presidente de Israel, Isaac Herzog, hace una aparición histórica ante el Congreso de Estados Unidos en conmemoración del 75 aniversario de Israel. Un experto opina sobre la reforma judicial y lo que significa para los gobiernos en el futuro. Además, la Organización Mundial de la Salud presenta un plan de acción para sus 194 Estados miembros en caso de una futura pandemia, lo que preocupa a algunos. Todo esto y más en esta edición de Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Deadline. Soy Chris Mitchell. El presidente de Israel, Isaac Herzog, recorrió Washington, D.C. en una muestra de amistad y apoyo. Buscó reforzar al Congreso la idea sobre el estado de la democracia israelí y la fortaleza de la relación entre Estados Unidos e Israel, y recibir felicitaciones también por el 75 aniversario del cumpleaños de Israel. Sin embargo, la visita no estuvo exenta de polémica. Sus detractores señalaron el hecho de que la invitación llegara al presidente Herzog y no al primer ministro electo de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente Biden silenció los rumores con una llamada telefónica personal a Benjamín Netanyahu, en la que puso sobre la mesa la idea de una visita oficial este otoño. Pero en el Congreso, la bienvenida fue calurosa y el presidente Herzog habló de reforzar los lazos de Israel con Estados Unidos. Los primeros 75 años de Israel se basaron en un antiguo sueño. Pasemos los próximos 75 años en la esperanza. Nuestra esperanza compartida de que podemos curar nuestro mundo, facturando como el más cercano de los aliados y amigos. Gracias, miembros de ambas cámaras, por celebrar la independencia de Israel. Am Yisrael Chai. Dios bendiga al Estado de Israel, Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El presidente Herzog mencionó el debate sobre la reforma judicial israelí en su discurso de esta semana ante el Congreso. El experto jurídico Jeff Ballabon compartió conmigo sus ideas sobre lo que implicaría la reforma judicial. Jeff Ballabon de la ACLG, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en qué consiste toda esta polémica sobre la reforma judicial. Gracias, Chris. Mira, está la realidad de la reforma judicial y está la política de la reforma judicial. Así que hablaremos primero de la realidad y quizás hablemos de la política, porque obviamente esto se ha convertido en una gran noticia. Mi padre me llamó anoche desde Estados Unidos preocupado por mí a causa de las protestas. Le dije que simplemente no lo sabía. Al menos donde estoy aquí en Jerusalén no sabía de las protestas, pero está siendo reproducido en los medios de todo el mundo y en América. La realidad es que la reforma judicial ha sido una cuestión en la que la derecha y la izquierda han estado ampliamente de acuerdo durante probablemente 30 años. No se sabe exactamente qué reformas son necesarias, pero la corriente dominante en Israel en todos los ámbitos entiende que tiene que haber reformas. Y hay una sencilla razón. A partir de finales de los 80, el juez Aaron Barak, entonces presidente del Tribunal Supremo y, por cierto, un profesor mío de la Facultad de Derecho, comenzó a agregar poder a la Corte, un poder inaudito en cualquier país libre del mundo, algo que los estadounidenses no podrían realmente imaginar. Por ejemplo, hay una combinación, no hay constitución escrita, no hay equilibrio de poderes, así que hay una combinación de poderes que la Corte ha tomado para sí y nadie puede detenerlos. Por ejemplo, hay un concepto de legitimación y de justiciabilidad y tienen una constante razonabilidad. Ahora, ¿qué significa cuando los pones juntos en América? Para que un caso llegue a un tribunal, para que tenga el poder o el derecho de decidir algo, el caso tiene que ser justiciable. Significa que tiene que haber alguien que lo sufra y que esté legitimado para llevarlo al tribunal y el tribunal tenga el derecho a tomar la decisión. No todo es justiciable. Esto lo han eliminado aquí. Literalmente cualquier cosa es justiciable. ¿A qué decisión de quién? ¿A discreción de quién? De los propios tribunales. Y aplican una doctrina llamada razonabilidad. Ahora, la razonabilidad existe en otros países, pero no como aquí. Aquí lo que significa es que el juez decide que algo es razonable o simplemente lo anula. Le daré un ejemplo porque esto es realmente difícil para los estadounidenses siquiera concebir qué tipo de poder es este. El tribunal aquí puede anular una elección. El público vota a un individuo. El tribunal dice, bueno, creo que no era razonable. En mi opinión, no hay estándar. El juez dice, en mi opinión,
Creo que no era razonable que esta persona sea un candidato y así desechar a la persona y toda la elección. No importa lo que piense la gente, eso es lo menos democrático e inimaginable, ¿no? Han intervenido en la capacidad de la Knesset, incluso para discutir la legislación. No se puede discutir esta legislación. En esta situación hicieron algo extraordinario. Confirmaron una declaración o un fallo de lo que es el equivalente a un fiscal general aquí. Pero de nuevo, superpoderes, que el jefe del país, el jefe de la coalición Bibi Netanyahu, el primer ministro, no podría expresar sus opiniones sobre la cuestión de la reforma judicial. No podía participar en el discurso político, el discurso más protegido de todos. Así que estos poderes son insólitos en Estados Unidos y lo que quieren simplemente es restaurar el equilibrio de poderes o crear un equilibrio de poderes. Ahora bien, ¿todas las reformas van a ser aceptadas por todo el mundo? No. ¿Deberían debatirse estas reformas? Sí, pero en lugar de esto, vamos a la política. Más adelante, la conexión entre la política y las protestas por la reforma judicial. Escucharemos más en la segunda parte de mi entrevista con Jeff Ballabon. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Volvamos a nuestra conversación con Jeff Ballabon sobre la reforma judicial. Cuando lo dejamos, decía que había motivaciones políticas subyacentes tras las protestas. En estos momentos, los detractores de la reforma judicial dicen que es el fin de la democracia. Correcto. Y por supuesto lo vemos también en Estados Unidos, donde la izquierda dura, la izquierda progresista, utiliza palabras para representar lo contrario, usar la libertad para representar lo contrario de la democracia, para figurar lo contrario. Acabamos de tener en realidad un congresista que declaró hoy que el problema es que el Congreso tiene demasiado poder, y el poder que, no estas palabras, pero que debería estar en manos del FBI o el IRS. Es una idea horrible si crees en la libertad. Así que la política aquí parece ser que los grupos externos que les gusta ser agitadores, y hay pruebas creíbles de que dinero, un montón, viene de afuera del Estado de Israel. Algunos de ellos procedentes de Estados Unidos, algunos de ellos creíblemente procedentes del gobierno de Estados Unidos, van a fermentar estas manifestaciones callejeras. No son exactamente disturbios, sino manifestaciones callejeras, así como hemos visto una especie de influencia internacional tratando de socavar las calles de Estados Unidos
Y hay un movimiento que está tratando de hacer esto aquí. Han encontrado aliados en quienes se oponen a esta coalición y al primer ministro Netanyahu. Creo que estas personas están de acuerdo con las declaraciones que hemos visto de algunos exdirigentes israelíes que dicen que el resto del mundo debería despreciar a Israel. Ehud Olmert. Ehud Olmert lo ha dicho, Tzipi Livni y otros, lo cual es chocante. Salen a otros lugares del mundo y básicamente dicen que Israel debe ser condenado al ostracismo, demonizado, deslegitimado. Ya sabes, me parece un enfoque muy miope tratar de romper la coalición actual y luego sacar al primer ministro de su cargo. Pero el daño que están haciendo a la reputación de Israel en el extranjero y a la coherencia de la sociedad civil aquí me parece incomparable. Jeff, háblenos de lo que algunos jueces y magistrados del Tribunal Supremo han dicho sobre el Poder Judicial de Israel. Claro, a lo largo de las décadas los jueces de Estados Unidos se preocupaban por el equilibrio de poderes y por preservar la libertad. Y que luchan contra el activismo judicial han señalado que el Tribunal de Israel es, con diferencia, el más atroz y agresivamente ha acaparado el poder. Así, por ejemplo, en realidad tengo un par de citas. Richard Posner, famoso juez, dice: lo que Aaron Barak creó de la nada es un grado de poder judicial inimaginable. Incluso nuestros más agresivos jueces del Tribunal Supremo, Robert Bork, el famoso Robert Bork, escribió un libro entero con capítulos solo dedicados a esto en Israel. Y él escribió que en Israel la rama más peligrosa para los derechos políticos de la nación podría ser el Tribunal Supremo. Así que esta es una situación que los jueces que se preocupan por la libertad americana saben que esto es necesario. Y una última pregunta, ¿también ve a la administración Biden pensando en la oposición o con la oposición? Bueno, lo hacemos. El presidente ha hablado de ello en múltiples ocasiones. Ha presionado a Israel y la pregunta es si Joe Biden entiende los detalles de las reformas o el hecho interno de que todas estas encuestas muestran que la mayoría de los israelíes, una sólida mayoría de votantes de la coalición y de oposición, creen que es necesaria alguna reforma. No, estoy seguro de que no lo sabe. Estoy seguro de que la gente le dio sus temas de conversación, ¿no? Pero han activado al presidente de Estados Unidos para presionar como si Israel estuviera perdiendo su democracia. No es así. Cuéntanos algo, ¿es en realidad esto parte de la democracia tras la reforma judicial? Todas las reformas que he visto, y no he leído todas las propuestas de la reforma, exactamente tratan de emular la visión de Estados Unidos del equilibrio de poderes y controles y equilibrios. No es perfecto porque aquí no hay constitución, así que alguien va a tener un poco de poder y tenemos que debatir. Israel, no nosotros, Israel tiene que debatir qué poderes corresponden a cada rama, pero simplemente decir que para discutir esto, para permitir que la voluntad del pueblo sea escuchada por encima de estos jueces no elegidos que han tomado este poder y lo han utilizado de esta manera, esto es para preservar la democracia, no para romperla. Jeff Ballabon con la ACLG, gracias por explicar lo que está pasando ahora mismo aquí en Israel. Gracias, Chris. Siempre es un placer estar contigo y con CBN. Más adelante, el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud para sus 194 Estados miembros para cuando se produzca la próxima pandemia. ¿Por qué algunos expertos están en pie de guerra? ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano.
Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. La decana de la Escuela de Gobierno Robertson de la Universidad Regent, Michelle Bachmann, dice a CBN News que las naciones del mundo podrían estar a punto de someter parte de su soberanía a la Organización de las Naciones Unidas. Como informa Paul Strong, Bachmann afirma que será la primera vez que esto ocurra en la historia de la humanidad. El intento de toma de poder descrito por Bachmann involucra a la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, a través de una serie de 307 enmiendas y el Tratado Global de Pandemia. La OMS busca ganar autoridad sobre las decisiones de salud de las naciones miembros de la ONU. Estarían facultados para decirnos en Estados Unidos, tenemos que cerrar nuestras iglesias, tenemos que cerrar nuestras escuelas. Nos obligaron a que muchos votaran para vacunarse. Queramos o no, nos obligan a usar mascarillas, nos obligan a lo que sea que nos digan que tenemos que hacer. Nunca antes en la historia y 5,000 años de historia humana registrada, nunca hemos visto este nivel de autoridad otorgado a un organismo global internacional. Los que apoyan a esta autoridad de la OMS, como el principal asesor, el Dr. Asiri, dice que es necesario proteger a la población mundial, incluso si eso significa restringir algunas de sus libertades. El mundo requiere un nivel diferente de mandatos legales, como el tratado pandémico, para navegar a través de una pandemia particular en caso de que ocurra, y ocurrirá. Dar prioridad a las acciones que puedan restringir las libertades individuales, ordenar y compartir información, conocimientos y recursos. Los esfuerzos de control de pandemias son todos necesarios durante una pandemia. Aprovechemos esta oportunidad para fomentar la colaboración internacional, garantizar la seguridad sanitaria mundial y proteger la vida y el bienestar de todas las personas más allá de las fronteras. Bachmann ve poca o ninguna oposición por parte de los máximos dirigentes de las naciones a cederle este poder. No creo que todas las naciones comprendan plenamente cuáles son estas implicaciones, así que tenemos muy poco tiempo. Y los principales promotores de esta iniciativa de las Naciones Unidas dicen que la rapidez es esencial. Quiero subrayar desde nuestra perspectiva que cuanto antes nos unamos, antes estaremos todos a salvo. Sabemos que los retos a los que nos enfrentamos no los resolverán unos pocos líderes o unos pocos países, sino que el mundo se unirá y luchará por lo que es justo. Algunos en el Congreso se oponen a este movimiento para dar más poder. Han propuesto una ley que lo consideraría un tratado. Un tratado requeriría la aprobación del Senado. La Casa Blanca está intentando dar una vuelta a estos legisladores. La administración Biden no tiene previsto volver a presentar este tratado ante el Senado estadounidense porque están utilizando una salida. No lo llaman tratado, lo llaman acuerdo. Y están diciendo, esto no es un tratado, esto es solo un acuerdo. Podemos hacerlo. No necesitamos la participación del gobierno de Estados Unidos, pero una vez que se cede el gobierno y el poder, es muy difícil recuperarlo. La excongresista señala que la Biblia advierte que un poder que domine el mundo traerá problemas. Cuando nos fijamos en lo que dice la Biblia y en la convergencia de los acontecimientos que estamos viendo en todo el mundo en este momento y lo que los profetas de la Biblia han dicho, tenemos que prestar realmente atención a lo que está pasando, porque esto es la creación de una plataforma para un gobierno global. Y según la Biblia, de un gobierno global salen cosas que no son buenas. Los partidarios de la Organización Mundial de la Salud y de este acuerdo planeado dicen que los críticos como Bachmann se preocupan demasiado y que las naciones no perderán realmente su soberanía. Aún queda por ver. Sin embargo, cuán poderoso se hará la OMS si le conceden estos nuevos poderes de emergencia. Paul Strand, CBN News, Jerusalén. Más adelante, ha ayudado a cientos de parejas judías a casarse y es la estrella de una serie de éxito en Netflix. Hablaremos con la casamentera judía cuando volvamos. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla.
Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. En la carrera por el dominio militar mundial, el uso de la inteligencia artificial en el campo de batalla es un objetivo importante. Expertos testificaron recientemente ante los legisladores estadounidenses sobre las capacidades de la inteligencia artificial y las mejores prácticas para utilizar máquinas con el fin de salvar vidas militares. Brody Carter nos trae la historia. Intentar elaborar leyes que establezcan salvaguardias para la IA. Los legisladores debatieron 3 posibles consecuencias del uso de la IA en combate. En primer lugar, podría aumentar el poder destructivo de la guerra moderna. Segundo, la IA también tiene el potencial de disminuir ese poder. Y por último, la posibilidad de que las máquinas tomen unilateralmente el poder y superen nuestra capacidad de controlarlas. El país que sea capaz de integrar más rápida y eficazmente las nuevas tecnologías en la guerra gana. El fundador y consejero delegado de Scale AI, Alex Wang, afirma que Estados Unidos ya va por detrás de la carrera de la inteligencia artificial. China está invirtiendo toda la potencia de su base industrial en IA. Este año van de camino a gastar aproximadamente el triple que el gobierno estadounidense. Y debería saberlo, porque el Pentágono es un cliente importante. Concedió a su empresa Scale AI un contrato de $250 millones para ayudar al ejército estadounidense a desarrollar y desplegar tecnología IA, incluida una herramienta que toma decisiones llamada Donovan y vehículos de combate robotizados. Los algoritmos de inteligencia han hecho que los datos sean mucho más valiosos que en el pasado. Todo el mundo dentro del Departamento de Defensa tiene que entender que los datos son en realidad la munición en una guerra de inteligencia artificial. Wang declaró el martes que Estados Unidos debe combinar los datos militares con la tecnología de inteligencia artificial actual para restablecer una base de éxito a largo plazo. La Oficina Principal de Inteligencia Digital y Artificial es una rama de defensa relativamente nueva, encargada de entrenar modelos de inteligencia artificial, desarrollar nuevas capacidades militares y realizar análisis de amenazas mientras se toman decisiones, incluida la de quitar vidas humanas. Es cierto que la mayor parte de las capacidades exquisitas que el Departamento de Defensa pretende desarrollar se desarrollarán probablemente a nivel secreto. Y sin ese desarrollo, los expertos coinciden en que Estados Unidos corre el riesgo de perder influencia mundial y democracia en favor de adversarios estratégicos, entre ellos China. Es realmente importante que su gobierno y su industria trabajen juntos para hacer realidad esas promesas y mitigar esas amenazas. Mientras los legisladores trabajan para reforzar la inteligencia artificial del ejército. Así que se trata de un genio que no puede volver a meterse en la botella. Otros advierten que los estadounidenses medios deben prepararse para una fuerza laboral cambiada. Y lo interesante de la IA es que los empleos que va a sustituir no son tanto los de los obreros industriales como los de los obreros de cuello blanco. Así que tenemos que pensar en qué tipo de amenaza va a tener nuestra sociedad
La educación es clave porque algunos legisladores ni siquiera saben lo que hace Twitter, por no hablar de las capacidades de la inteligencia artificial. Para los legisladores que regulan la inteligencia artificial, la clave está en implantar rápidamente esta tecnología y al mismo tiempo mantenerla controlada mientras los Estados Unidos luchan por seguir el ritmo de China. Brody Carter, CBN News. El programa de citas de Netflix, Jewish Matchmaking, trata sobre la fe, el amor y el matrimonio. Sigue a los solteros de Estados Unidos e Israel que recurren a un casamentero profesional para que les ayude a casarse. Hablamos con la casamentera Alisa Ben Shalom sobre cómo judíos y cristianos pueden encontrar el amor verdadero. Bueno, Alicia Ben Shalom, gracias por unirse a nosotros en CBN News. Cuéntame más sobre la casamentera judía y permítame comenzar diciendo que nos conocimos en la boda de un amigo, David Rubin. Su hija se iba a casar. Vimos allí al equipo de rodaje de Netflix y nos interesamos. Y empezamos una conversación que de hecho fue grabada. Así que tenemos un pequeño cameo al principio de la casamentera judía y mucha gente me ha dicho, oye, Chris, ¿sabías que sales en la casamentera judía? Alisa, cuéntanos la reacción que has tenido desde que salió la serie. Ha habido una respuesta increíblemente positiva. A la gente le ha entusiasmado ver a judíos de todas las edades, etapas y procedencias. Para nosotros ha sido muy emocionante ver una representación diferente del pueblo judío. Sí, y cuando se piensa en la búsqueda de pareja, ¿cuáles son algunos de los ejemplos bíblicos o tal vez incluso, los principios que yo diría que usted podría mirar? Tenemos la historia de, quiero decir, primero tenemos a Adán y Eva, que es una especie de primer partido de Dios donde están realmente juntos, son una especie de uno y luego se separan en dos. También tenemos a Abraham, que envió a su sirviente Eliezer a buscar una esposa para su hijo, y él pedía, por favor, ¿puedo tener un poco de ayuda divina? Este es el trabajo más difícil del mundo. ¿Cómo voy a saber quién es la chica adecuada? Y creo que pedir ayuda divina es parte del proceso. Y vemos otras relaciones que se juntan donde hay, ya sabes, algo que pasó, se conocen, hay una interacción. Pero lo que entendemos es que y luego él llegó a amarla, algo así, donde entendemos que no se trata de te amo y por lo tanto debo casarme contigo. Te elegí a ti, eres mi persona y llegaré a amarte y desarrollaremos esta hermosa relación con el tiempo. ¿Cuáles son algunos de los criterios en los que se fija para encontrar una coincidencia? Buscamos que las personalidades se encajen, que haya algo dulce entre las personas. Queremos saber si los valores a largo, medio y corto plazo de las personas están alineados. Así que queremos saber que se dirigen en una dirección similar y también para asegurarse de que en términos de cosas como miedos o cosas que en general podría ser un disparador para alguien o tal vez un trauma del pasado, que no son fuertemente disparador, que no hay un montón de fricción, que hay entre las personas para que sepamos que tienen la capacidad de permanecer casados. Ahora, eres la casamentera judía. ¿Hay principios universales para los cristianos o para otras personas? Absolutamente. En primer lugar, te diría que la búsqueda de pareja basada en la fe es muy similar porque todos creemos en un poder superior. Todos tenemos una conexión con nuestra religión y esas cosas son muy similares cuando buscamos una pareja. ¿Cómo queremos formar una familia? ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿A qué tipo de escuela queremos enviarlos? ¿Qué tipo de información fundamental queremos darles para ayudarles a vivir vidas productivas, felices y sanas? Algo que quieras añadir, Alicia, que no te haya preguntado. Lo que me gusta hacer es dejar a la gente con una bendición. Normalmente me gusta decirle a la gente, hagan que todos y cada uno de ustedes se encuentren a alguien maravilloso. Hagan que ocurra con facilidad y que ocurra este año. Bueno, Alicia, gracias por estar con nosotros. Es una bendición maravillosa. Para terminar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Bien, eso es todo para esta edición de Jerusalén Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También puedes acceder a los contenidos de CBN a través de CBN News y otras aplicaciones. Y no olvides suscribirse a nuestros boletines por correo electrónico. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalén Deadline.